Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar y abundaban la comida, la bebida y la alegría. ¿A qué se debe este periodo de prosperidad? ¿Cómo se logró que todo el pueblo pudiera vivir mejor? Y sobre todo, ¿eso se puede lograr en nuestra vida? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Reyes, capítulo 4. No te canses, no te desanimes, sigue esforzándote en buscar a Dios todos los días a través del estudio de la Biblia y de la oración. Eso es lo único más importante que debemos hacer. El día que nos desconectamos de Dios, comienza nuestra caída. Así que vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante porque, como ya lo estamos explicando, es el periodo de oro, es el periodo más importante en el sentido del crecimiento del reino. En este periodo van a vivir el momento cumbre de todas las bendiciones que se les habían prometido al pueblo. Pero amigos, llegar a este periodo no fue sencillo y sobre todo fue muy tardado. Ellos, desde que esto se le prometió a Abraham, se le prometió a Isaac, a Jacob, y con este deseo salieron de Egipto, creyendo y confiando que un día estarían en paz. Pero tardaron mucho tiempo, más de 400 años llevaban hasta este momento desde que salieron de Egipto. Es más, ni siquiera debieron haber caminado 40 años. Si hubieran sido fieles, si hubieran creído, si hubieran entregado su corazón a Jehová, no hubiera llegado esta bendición tan tarde. Y sabes que esta es una reflexión muy importante. ¿Por qué? Porque también para nosotros, muchas veces las bendiciones de Dios, muchas veces el plan de Dios para nuestra vida se consolida con mucho tiempo, tarda mucho. ¿Por qué? No siempre porque Dios no quiera, sino porque nosotros hacemos tan largo y tan cansado el aprendizaje, nuestra entrega a Dios. Por supuesto que Dios tiene un tiempo para todo. Por supuesto que para llegar a un buen periodo en la vida se requiere esfuerzo, determinación, muchas veces las lágrimas, el sufrimiento, pero dejemos que sea el tiempo de Dios y no lo retrasemos nosotros. Del versículo 1 al versículo número 6 nos deja claro que Salomón administró correctamente. Nos deja claro que Salomón aplicó la sabiduría que tenía a las cosas reales y prácticas de la vida. Miren amigos, esto es muy importante porque en la segunda parte de este capítulo habla de todos los dichos, de los estudios, de cómo la gente venía a escuchar a Salomón. Y es que ahí está el punto. Salomón no solamente era palabras, Salomón era acciones. Y mucha gente se llena la boca de decir cosas como yo lo hubiera hecho así, yo sé esto, esto debería funcionar así, si yo tuviera, yo haría, sí. Amigos, en la vida mucha gente te va a criticar y se va hasta burlar de ti porque quizá tú no administras bien ese negocio, porque no te han salido bien las cosas, pero toma en cuenta que mucha gente no ha hecho. Y como no ha hecho, piensa que las cosas son sencillas. Hay otros más que son maestros para todo, pero nunca han alcanzado nada. Y esto, aunque duela, es muy importante de reconocer para que no seamos nosotros así y también eduquemos a nuestros hijos que las acciones serán más difíciles, pero que las acciones nos enseñarán. ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí Salomón era muy sabio, pero lo aplicó. Fíjate que aquí del versículo 2 al 6 pone los nombramientos principales. Dice que él tenía cronistas, un secretario, un comandante en jefe, sacerdotes principales, por supuesto, el encargado de los gobernadores y su sacerdote y consejero personal. Además tenía un encargado del palacio y un supervisor del trabajo forzado. Los comentarios, algunos dicen que esta es una descripción de cómo se administran gobiernos modernos. Es decir, que esto se parece mucho a lo que algunas naciones modernas hacen. Fíjate, Salomón ya lo hacía desde esa época. Él sabía qué nombramientos tener y también supo a qué personas poner en estos cargos. Sabiduría aplicada, sabiduría que va a permitir prosperidad, sabiduría que va a permitir desarrollo, sabiduría que va a hacer que la gente pueda vivir de una mejor manera. Pidamos a Dios sabiduría. En el Nuevo Testamento leemos, si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la dará abundantemente. No es solamente de Salomón la sabiduría, Dios nos puede dar. Y es que
Dime si no necesitamos sabiduría para administrar mejor nuestra vida, para organizar mejor nuestra vida. ¿No te parece que podemos mejorar en nuestras finanzas, en nuestra salud, en la administración de nuestro hogar? Hay mucho que podemos hacer todavía, pero a veces nos sentimos tan autosuficientes, tan capaces. A veces sentimos que las cosas son tan sencillas que nosotros solos las podemos hacer. Y Salomón nos enseñó ayer que dijo: soy como un niño. Tenía 40 años, pero esta expresión no fue otra cosa sino el reconocimiento: Señor, sin ti yo no puedo dirigir esta nación. Y Dios le estaba dando esta sabiduría para hacerlo. También el versículo 7 nos introduce la parte de que Salomón instituyó 12 gobernadores y hizo 12 regiones. Estas regiones, aunque son 12, no son las mismas de las 12 tribus. Eso, como te digo, ya tenía más de 400 años que habían entrado como tribus, ahora ya eran otras regiones. Y cada región tenía sus 12 gobernadores. Si vemos aquí a estos principales cargos que acabamos de ver, ahora se sumaban 12 gobernadores que iban a estar en 12 provincias. Pero también nosotros sabemos que en Deuteronomio se nos cuenta que tenía que haber también sacerdotes o levitas distribuidos en todo el territorio que iban a instruir en el conocimiento de Dios y iban a administrar también tesoros del templo. Y no solamente eso, también habría jueces que iban a estar en diferentes niveles de tal forma que hubiera justicia en la nación. Amigos, del versículo 8 al versículo número 19 se describen estas regiones y se describen quiénes eran estos gobernadores. Entonces, con esta administración y esta organización, dice el versículo 20 que los pueblos de Judá e Israel eran numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Abundaba la comida, la bebida y la alegría. Es importante recalcar que el hecho de que sea mucha gente no es sencillo. En ese tiempo no había medicamentos como hoy. En ese tiempo las enfermedades abundaban, pero vivir bajo los lineamientos que se establecieron en Levítico, en Deuteronomio, también podríamos hablar un poquito de todo el Pentateuco, esas enseñanzas que Dios dijo van a vivir de esta manera, permitió que ellos pudieran prosperar y multiplicarse. Lo que aquí vemos es que seguir los planes de Dios es la mejor manera de que nos vaya bien. Y tú puedes preguntarte, ¿pero bien? Quizá en ese tiempo, pero ahora hay mucha crisis económica, muchos problemas, muchas enfermedades, mucha opresión, sí. Pero sabes que los tiempos, como hemos visto, no han cambiado tanto. Quizá sí hay cosas diferentes, pero nosotros no vamos a cambiar el mundo. Pero sí podemos nosotros que nuestro pequeño mundo, nuestra familia, nuestro entorno pueda vivir diferente, pueda ser diferente. Por eso vuelvo a insistir en la idea. Hoy muchos cristianos desdeñan, hablan mal del Antiguo Testamento. A muchos cristianos ni siquiera han leído el Antiguo Testamento, porque sus pastores y sus líderes dicen es que eso ya pasó, eso era para el pueblo de Israel, eso ya acabó en la cruz, y ni siquiera le dan la oportunidad a cada uno de los cristianos a poder aprender los principios de sabiduría, los principios de vida que están aquí en la palabra de Dios. Que ellos pudieran multiplicarse y tener abundancia de comida, de pan y de alegría, no fue la casualidad. Fue el plan de Dios aplicándose. Fue la dirección de Dios estando con ellos. Nosotros también, te digo, no vamos a cambiar el mundo. Pero si tan solo nosotros pudiéramos organizar mejor nuestras finanzas, organizar mejor nuestra vida, organizar mejor nuestro tiempo, cuidar mejor de los recursos, dime si no Dios bendeciría mejor. Así que sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, disciplina. Necesitamos pedirle a Dios fortaleza para tener la energía y el entusiasmo. Y si no, la permanencia en sus planes. Así que fue un periodo extraordinario, fue un periodo de veras hermoso, donde podemos ver
un destello de lo que Dios quiere para su pueblo y que un día se cumplirá en el reino de los cielos. El versículo 21 nos da los límites sobre los cuales Salomón gobernaba, y te digo de una vez, estos límites solamente se tuvieron en esta época. Este fue el mayor esplendor del territorio. Dice el versículo 21 que esos países vecinos pues pagaban tributos y estaban en paz. También del versículo 22 en adelante al 28 nos cuenta lo que cada uno de los gobernadores tenía que proveer para la casa de Salomón, para el reino. Como eran 12 gobernadores, cada uno una vez al año, un mes al año, hacía provisión. Y si te das cuenta aquí, era demasiado, era muchísimo. Algunos consideran que estos alimentos y estas provisiones podrían sostener a 10,000 a 15,000 personas. Es decir, todo el reino, todas las familias, toda la gente que trabajaba para el gobierno, pues se sostenía de esto, pero había abundancia también. El versículo 25 describe: durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros, sentados debajo de su propia vid y de su propia higuera. Este era un dicho, este era un proverbio. Lo que decía es que todos estaban bien, todos comían bien, todos tenían paz y todos disfrutaban de la vida. ¿Quién no quisiera vivir en esta época de Salomón? ¿Quién no quisiera vivir? Mis amigos, solamente quiero recordarte algo. Esta era la tierra prometida para ellos. Para nosotros, la tierra prometida está en el reino de los cielos. Pero desde hoy Dios promete bendecirte. Como te digo, Dios no va a cambiar el mundo, pero puede cambiar el tuyo y puede ayudarte a organizarte. Dime si no la vida sería mejor si tuvieras un matrimonio en paz. Dime si no estarías mejor si pudieras tener salud. Hay muchas cosas que Dios puede cambiar. Por supuesto que no todas, porque estamos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, de herencia genética, de enfermedades, de tantas cosas. Pero dentro del caos de este mundo, la paz y el gozo se nos han prometido. Así que esto todavía aplica para nosotros. Bien, del versículo número 29 al versículo 34 nos habla del conocimiento y de la sabiduría de Salomón. Dice que, versículo 29, dice que la sabiduría y la inteligencia eran extraordinarios. Sus conocimientos eran vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó la sabiduría de todos los sabios de Oriente y de Egipto. Y también compuso 3,000 proverbios, 1,005 canciones. Disertó sobre la naturaleza. No solamente era lo social, no solamente la teología, también la naturaleza, los animales. Es más, termina diciendo el versículo 34, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Mis amigos, el cumplimiento de las promesas de Dios se hizo aquí. Y mientras Salomón puso todo su empeño en seguir a Dios y cumplir su voluntad, todo el pueblo disfrutó y vivió de este periodo extraordinario. No fue su trabajo, fue el trabajo de David, fue el trabajo de la época de los jueces, fue el esfuerzo de Josué en conquistar los reinos, fue la suma de todos los esfuerzos. ¿Tardaron para llegar hasta este punto? Tardaron. Quizá hubiera sido mucho antes. Fue poco el tiempo, sí, por la dureza de corazón, porque todo lo que toca el pecado lo degrada, pero también todo esto ha estado escrito para que tú y yo aprendamos. Dios puede bendecirnos en este tiempo, Dios puede darnos bienestar, Dios puede darnos paz y gozo en medio de los sufrimientos. Dios lo puede hacer. Dios nunca nos ha garantizado que no sufriremos, Dios nunca nos ha garantizado que no pasaremos por pruebas, pero Él estando con nosotros nos puede ayudar a estar en paz con Él y con el mundo. Que Dios te bendiga. ¿Qué de esto aprendes? ¿No te parece la sabiduría, la administración, la organización? ¿No te gustaría pedirle esto al Señor? El Señor lo quiere dar para todos nosotros. Querido Padre, nos ponemos en tus manos. Que nos ayudes a aplicar la sabiduría, no solamente hablar de ella. Que dejemos de hablar y podamos vivir como tú quieres. Que dejemos de aconsejar a otros
lo que nosotros no hemos podido hacer. Que seamos más prácticos, más humildes, más sencillos y que podamos experimentar la bendición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.